Queridos hermanos y amigos todos, buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro jueves de liturgia. A todos ustedes, los agentes de pastoral litúrgica de esta comunidad parroquial, a nuestros equipos sectoriales, a todos y cada uno de los ministerios que dentro de nuestra parroquia sirven a la liturgia, bienvenidos a nuestro curso de formación. Y también a todos ustedes, queridos amigos, hermanos, que nos hacen el favor de conectarse de otras comunidades, de otras parroquias. Gracias por seguir caminando con nosotros. Recuerden ustedes que estamos ya en los últimos temas de esta primera parte del curso básico de liturgia. Y hoy nos vamos a adentrar juntos en un tema muy interesante y al mismo tiempo muy práctico, y que ya en el caminar de la pastoral son de los temas que albergan más preguntas o las preguntas más comunes. Nos referimos a los objetos litúrgicos que se utilizan en la Santa Misa, los lienzos litúrgicos, los libros litúrgicos, y hoy vamos a aprender cómo se llaman, cuál es su función. Pero antes de comenzar con nuestra clase de esta tarde, vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a seguir pidiendo la poderosa intercesión de San José para nosotros, para nuestra parroquia, para nuestras comunidades, para la Iglesia Universal. ¿Me acompañan? Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tema número 6. Está titulado Los utensilios sagrados, o las cosas que utilizamos en la liturgia. El objetivo de la presente lección es el siguiente, véanlo muy bien. Se trata de que conozcamos los objetos litúrgicos que se utilizan en las celebraciones con la finalidad de distinguirlos de los objetos comunes y, sobre todo, una vez que los conozcamos, cuidar que estén limpios, que sean dignos, decorosos y bellos. Sobre todo, quienes estamos más en contacto con los utensilios o los objetos litúrgicos, ¿cuánto esmero habremos de tener sobre ellos? Ministros sacristanes, hermanos encargados de capillas, equipos de liturgia, hermanos que trabajan en los sectores impulsando esta actividad. Es para nosotros ese objetivo y es para nosotros esa tarea. Y como preguntas de motivación que nos pueden ayudar a ubicarnos al inicio de la lección, les propongo estas. ¿Tú sabes el nombre de alguno de los objetos que utilizamos en la celebración litúrgica? ¿Conoces alguno de ellos por su nombre? ¿Cuál de ellos conoces? ¿Alguna vez te ha tocado ayudarle al sacerdote mientras él celebra la misa? ¿Has tenido esta oportunidad? ¿Qué piensas? ¿Será lo mismo utilizar cualquier copa común y corriente como las que tenemos nosotros en nuestra casa, o utilizar verdaderamente un cáliz para celebrar la Santa Misa? ¿Qué diferencia ves entre uno y otro?
Bien, con estas preguntas vamos a arrancar la lección de esta tarde. Miren, les decía al principio que la lección de esta tarde va a ser muy práctica, porque vamos a ir conociendo a través de las ilustraciones, pero también por su propio nombre, a cada uno de los objetos y utensilios litúrgicos que nosotros utilizamos en la celebración sagrada. Vamos a ver la lección en 4 partes. Primero, vamos a adentrarnos exclusivamente en lo que son los vasos sagrados. En un segundo momento, vamos a ver los lienzos litúrgicos que se utilizan. En un tercer momento vamos a ver otros objetos litúrgicos que no son vasos sagrados, pero sí son objetos litúrgicos. Y finalmente vamos a echarle una revisadita a lo que son los libros litúrgicos utilizados en la Santa Misa. Bien, con este preámbulo, los invito también a que tengamos allí muy en cuenta en nuestra lección esos números tomados de la Institución General del Misal Romano, tanto el número 325, 326, que nos ayudan a introducirnos pues en el estudio de la lección de esta tarde. Miren, solamente como punto de arranque, dice la institución general: de la misma manera que para la edificación de las iglesias requerimos tener muy en cuenta el estilo artístico de cada región, lo mismo también vamos a decir para el mobiliario y los utensilios para una iglesia en particular. Dice el número 325, siempre hay que buscar con cuidado la noble sencillez que conviene al arte auténtico, ya específicamente hablando de los utensilios sagrados. Y sigue diciendo la institución: en la sección de materiales para los utensilios sagrados se pueden admitir no solamente los materiales tradicionales, sino también otros que según la mentalidad de nuestro tiempo pueden considerarse nobles, duraderos y que se acomoden al bien uso de lo sagrado. Esto, por supuesto, siempre lo tendrá que tener en cuenta y en la mira la Conferencia Episcopal, que es quien rige pues con la instrucción los materiales y utensilios que nosotros podemos, valga la redundancia, utilizar en la celebración sagrada. Bien, primera parte, los vasos sagrados. ¿Qué son los vasos sagrados? Pues precisamente aquellos que van a estar destinados para contener el cuerpo y la sangre de Cristo sacramentado. Los utensilios o los recipientes en donde nosotros depositamos las especies eucarísticas, el pan y el vino. Allí ven ustedes en un preámbulo cómo Jesús, en la tarde de la última cena, cuando instruye a sus amigos para que lo preparen todo, Él insinúa que todo habrá de ser preparado minuciosamente porque se trata de una auténtica comida, de una auténtica cena. Y para una cena, para una comida, los utensilios apropiados para este momento habrán de ser claros. Pues bien, hablando de los vasos sagrados, y aquí tienen ustedes una primera ilustración, hablando de los vasos sagrados, hay una norma. Deben ser confeccionados siempre con un metal noble, no un metal oxidable, ni que se corrompa fácilmente.
Por la nobleza del arte y la importancia que tienen, fíjense, los vasos sagrados siempre habrán de simbolizar la realidad divina que manifiestan. Por eso, queridos amigos, no nos resulta extraño, ¿verdad?, ver en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, concretamente los cálices, los copones, las patenas. Casi siempre son los materiales más finos, son los materiales más nobles, son los vasos más hermosos que se tienen. Dice la institución del misal romano, ahora en el número 327, que entre las cosas que se requieren para la celebración de la Santa Misa, merecen especial honor los vasos sagrados. ¿Cuáles son? El cáliz y la patena, en los que el pan y el vino se ofrecen, se consagran y se toman. Ahí tienen ustedes algunas imágenes del cáliz, que creo que todo el mundo conocemos, y la patena, que es ese recipiente en donde ponemos nosotros tanto la hostia a consagrar por el sacerdote, como también las hostias que van a comulgar los fieles. Entonces estos vasos sagrados siempre habrán de confeccionarse con metal noble. En caso de que estos vasos sagrados sean de un material menos noble al oro, generalmente sí habrán de estar recubiertos, al menos en la parte interior, para evitar que se oxiden o se corrompan. Vamos a definir cada uno de los vasos sagrados. Primero, el cáliz. El cáliz debe mantener la forma de copa, sólido, digno, noble, irrompible, de tamaño adecuado para pensar en una concelebración donde se pueda recibir la comunión bajo las 12 especies. Si ustedes recurren a la narración de los evangelios y la institución de la última cena, vean cómo los evangelistas afirman este dato contundente: Jesús tomó la copa en sus manos, tomó el cáliz en sus manos. Por esta razón, el cáliz siempre habrá de ser de esta forma y no de otra, respetando el mismo signo y el mismo gesto que Jesús utilizó en la noche de la última cena. La patena. La patena habrá de ser grande, de modo que en ella se coloquen, como decíamos, tanto el pan eucarístico que consagra y parte el celebrante, como todo aquel pan que también los concelebrantes, inclusive los fieles, van a recibir dentro de la misa. Ahí tenemos una imagen de una patena que un ministro tiene en sus manos, donde se contienen las hostias. El copón, palabra que se deriva de copa, algo más grande que los cálices, algo más grande que las copas ordinarias. Y aunque actualmente varía su forma, puede ser inclusive ahora una especie de canastillo, charola, recipiente amplio, aunque en su forma tradicional siempre era una copa grande en donde se resguardan las hostias consagradas que luego se depositan en el sagrario, y que es también el vaso sagrado en el que se llevan las hostias a la hora de la comunión de los fieles. Vean al Santo Padre Benedicto XVI con un copón en sus manos, entregando la Sagrada Eucaristía a los fieles que participan de la Eucaristía. Dentro de los vasos sagrados existe también otro, llamado la custodia o el ostensorio. Creo que también cada uno de nosotros lo reconocemos a simple vista. Este vaso sagrado precisamente es considerado vaso, por lo que ya dijimos anteriormente, porque contiene el cuerpo consagrado del Señor.
este ostensorio o custodia, debe manifestar siempre la importancia de portar el cuerpo santísimo de Cristo, tanto para el culto eucarístico fuera de la misa, como también para las procesiones eucarísticas del Santísimo Sacramento, que frecuentemente hacemos en la iglesia. Su finalidad de este vaso sagrado está allí bien marcado, es enmarcar y proteger el Santísimo Sacramento. Tradicionalmente la custodia siempre ha sido ese grande resplandor que irradia luz, que manifiesta la omnipotencia y la presencia real de Jesucristo, vivo en la Santa Eucaristía. Dentro de la misma custodia o de este vaso sagrado existe una partecita muy importante, es el viril. Viril es ese aro o media luna que sostiene el cuerpo santísimo de Cristo dentro de la custodia. Frecuentemente nosotros desde lejos quizá no lo apreciamos, pero sí se darán ustedes cuenta que cuando los sacerdotes o los ministros se dirigen al sagrario para sacar la forma consagrada y exponerla, no la traen en sus manos, sino que la Sagrada Eucaristía ya viene, como montada dentro de una luna o dentro de un aro para poderse exponer en la custodia. A esta piececita tan importante es a lo que llamamos nosotros el viril. Otro de los vasos sagrados es llamado la píxide. En otras ocasiones se le llama también el relicario. Es un recipiente que se utiliza para poder transportar el Santísimo Sacramento a los enfermos. Algunos de ustedes o muchos de ustedes son ministros y tienen su propia píxide, que en el lenguaje convencional, insisto, nosotros le hemos llamado el relicario, pero en realidad su nombre litúrgico es la píxide, en donde nosotros transportamos el divino sacramento. Entonces vayan haciendo recuento de estos vasos sagrados que hoy hemos conocido. Segunda parte, los lienzos litúrgicos, que aquí en la lección viene mencionado como paños litúrgicos. Bien, pues estos utensilios también tienen una gran importancia dentro de la celebración eucarística y conviene que nosotros los conozcamos también por su nombre y también por su uso. Los lienzos litúrgicos habrán de estar impecablemente limpios, nobles, de buen gusto y confeccionados, por supuesto, con las telas más adecuadas, sobre todo por su uso. Vayamos a conocerlos. El corporal. La palabra corporal viene de corpus, de cuerpo. Y es este lienzo blanco en forma cuadrada que se coloca siempre sobre el altar a la hora en que comenzamos la liturgia eucarística. Y se coloca sobre el altar porque a su vez sobre el corporal nosotros vamos a depositar el cáliz y la patena con las especies eucarísticas que dentro de poco se transformarán en la carne y en la sangre del Señor. El uso del corporal es muy significativo porque nos va a ayudar a que en el caso de que las partículas tanto de pan y de vino se dispersaran o se derramaran, pueden ser contenidas en este lienzo litúrgico, lienzo sagrado. Se usa también, ¿verdad?, como ya dijimos, para contener el cuerpo y la sangre de Jesucristo, dentro o fuera de la misa, sobre todo cuando depositamos el cuerpo del Señor en el altar, siempre hay que hacerlo sobre un corporal. Cuando vayamos a poner el copón, la custodia o la píxide, siempre habrá de ser sobre el corporal. Queridos amigos ministros,
Una observación: cuando ustedes van por la divina reserva al sagrario y luego nos lo acercan a nosotros justo antes de la comunión dentro de la misa, tengan mucho cuidado de nunca poner los copones que nos traen sobre el altar simplemente. Algunos de ustedes por allí los ponen. Siempre tiene que ser sobre el corporal, siempre. Recuerden que uso litúrgico tiene este lienzo sagrado. El siguiente lienzo es el purificador. Su nombre lo dice, sirve para purificar. Es ese pequeño lienzo delgado blanco que se usa para secar el cáliz después de purificarlo con el agua y que lo utilizamos desde la presentación de los dones y hasta que terminamos la Santa Comunión para limpiar muy bien los vasos sagrados. El siguiente lienzo es la palia. Es un pequeñito lienzo cuadrado que tiene una cubierta sólida y que se usa para cubrir el cáliz y proteger su contenido del polvo o de los insectos. Fíjense que antiguamente las palias eran confeccionadas con tanto esmero y que valdría la pena aquí rescatar el término. Miren, la palia no es la parte dura, no es la parte fuerte. La palia es el lienzo que está por debajo de ese cuadradito, porque resulta que luego en nuestras sacristías estamos llenos de esas piecitas cuadradas, pero ninguna de ellas tiene lienzo. El lienzo es a lo que llamamos la palia y su recubierta es la base sólida. Entonces, para tener cuidado, en algunas sacristías todavía existen muchos liencitos cuadrados, muchas palias, pero ya no se usan, creyendo que lo que hace la función pues es esa cubierta sólida. No, van a la par. La cubierta sólida que debe llevar por debajo el lienzo sagrado, que es la palia. Cuidado cuando estén en su sacristía, busquen si tienen por allí y hagan uso correcto de ella. El manutergio, que en el lenguaje convencional nuestros monaguillos, sacristanes y gente de liturgia dice la toallita con que se secan las manos. Nombre correcto, manutergio. Y es esa toalla pequeña que usa el presbítero para secarse las manos en el rito del lavado o de la purificación. Hasta aquí los lienzos sagrados. Vayan haciendo una recopilación, ayudándose de las imágenes que les hemos presentado, para que también vayan haciendo entonces una síntesis de lo que llevamos visto. Vasos sagrados y lienzos litúrgicos. Ahora, otro apartado está reservado a los demás objetos litúrgicos que no son vasos sagrados, pero que sí utilizamos dentro de la Santa Misa. Bien, entre estos objetos litúrgicos están, en primer lugar, las vinajeras. Su nombre, vinajeras, ya nos da idea de vino, recipientes que contienen el vino y el agua. Generalmente estos recipientes son de cristal y contienen el agua y el vino que van a ser consagrados en la Santa Eucaristía. Por contener el vino y el agua, siempre deben de estar en perfectas condiciones de limpieza y perfectamente tapados para evitar la contaminación de algunos insectos, del polvo, de la tierra, etc. El lavabo. Lavabo que aquí se nos, ayudados por la imagen que tenemos presente, parece que este es un lavabo muy improvisado de cristal. Pero el lavabo es ese recipiente o fuente pequeña que contiene el agua para que el presbítero se purifique antes del rito de la consagración.
Si me permiten, me regresaría a unas láminas más para que vean ahí cómo hay otra especie de lavabo. Puede ser el lavabo metálico, puede ser el lavabo de resina, de cerámica. Lo que sí no es nada aceptable que luego improvisemos lavabos de plástico con objetos que utilizamos hasta en la cocina, ¿verdad? Mucho cuidado con la nobleza de los objetos que utilizamos. El platillo de la comunión. Este platillo se usa cuando el presbítero o el ministro distribuye la comunión a los fieles y que evita que las partículas que se desprendan de la hostia caigan en el suelo. Generalmente el platillo lo usan nuestros acólitos o nuestros monaguillos cuando nos asisten a la hora en que nosotros distribuimos la Santa Eucaristía. Ahora, por cuestiones de pandemia y la disposición de entregar la Sagrada Hostia en la mano, pues posiblemente quedó suspendido el uso del platillo. Pero una vez que recuperemos la normalidad y que vuelva la comunión en la boca a los fieles, hay que tener muy en cuenta este objeto litúrgico. El hisopo. Seguro que ustedes lo conocen muy bien porque son de los objetos que más nos llaman la atención, porque los fieles siempre piden el agua bendita de alguna manera. Y apenas ven que el sacerdote está aspergeando al pueblo con el agua bendita, se acercan a recibirla. Este pequeño objeto que ahora vemos como el Santo Padre tiene en sus manos, consiste en una pequeña esfera llena de pequeños orificios y sostenida por una especie de mango que retiene el agua cuando es sumergido en ella, pero después, con la fuerza, tiene también el poder de ser esparcida entre los fieles. Este forma parte de uno de los objetos litúrgicos utilizados dentro de nuestras celebraciones. Recuerden que hay celebraciones y ritos que nos piden la aspersión del agua bendita. Pero no solamente el hisopo, sino también el recipiente donde se contiene el agua para bendecir o el agua ya bendecida en el rito de la aspersión. A este recipiente que contiene el agua bendita para la aspersión le llamamos nosotros el acetre. Es el recipiente pues que se utiliza para contener el agua bendita. Y aquí vemos un ministro que lleva en sus manos el acetre y que junto con el hisopo forman pues un solo objeto litúrgico en función. Ahora vamos sobre el incensario. ¿Qué es el incensario? El incensario es un brasero. Es un brasero cubierto con una tapa, suspendido por unas cadenillas. En este brasero es donde se quema el incienso y donde se ofrece a Dios en la acción sagrada. De varios tipos, de varias confecciones, de varios tamaños, pero que es un elemento muy importante, sobre todo en la celebración solemne. Y la naveta. La naveta es ese pequeño recipiente donde se contiene el incienso que se va a utilizar para la celebración. Miren, aquí vemos como de una forma muy pulcra el ministro que tenemos en la ilustración está poniendo inclusive revestido de guantes blancos el incienso sobre el incensario, pero lo está tomando de la naveta que tiene abierta en su mano izquierda. Naveta e incensario en esta misma ilustración. Otro elemento importante es lo que llamamos nosotros la cruz procesional o cruz alta. Su nombre se le debe a que esta cruz está sostenida por una especie de asta.
es una cruz elevada. Y su simbología es precisamente esto, la cruz que ilumina nuestra vida, que nos da esperanza, que nos enseña el camino y nos conduce por donde habremos de ir. La cruz que nos asegura la victoria de Cristo a través de la renuncia de nosotros mismos. La cruz que nos compromete en el mismo estilo de vida para llegar a la nueva existencia del resucitado. Verán ustedes cómo la cruz procesional o cruz alta es frecuentemente utilizada en las celebraciones más solemnes, donde habrá una procesión simbólica, donde entran los ministros, donde se dirigen al altar. La cruz es nuestro camino y nuestro guía. Junto con la cruz procesional, siempre va acompañada de los cirios altos, o llamados también coloquialmente los ciriales. Estos cirios altos no son otra cosa más que candeleros o candelabros, también sostenidos por astas, y que son utilizados en las celebraciones para acompañar la cruz procesional, para abrir la procesión. Aquí en nuestra lámina vemos un trío de ministros, posiblemente ellos estudiantes del seminario. Uno de ellos porta la cruz procesional y a los lados de la cruz estos cirios altos que van iluminando la cruz de Cristo. Hasta aquí el apartado de otros objetos o utensilios litúrgicos. Vayan haciendo su recuento. Finalmente nos adentramos ahora a los libros litúrgicos. Y para esto, queridos amigos, conviene pues que una vez más vayamos a la institución general del misal romano, pero ahora en el número 349, para entender qué son estos libros litúrgicos y cuál es el cuidado que habremos de tener de ellos. Fíjense, literalmente dice la institución: se debe procurar de manera particular que los libros litúrgicos, sobre todo el evangeliario y el leccionario, sean realmente signos y símbolos de las realidades sobrenaturales. Por tanto, habrán de ser verdaderamente dignos, decorosos y bellos. Sé que a la mayoría de nuestros agentes de pastoral litúrgica, los libros litúrgicos es lo que menos tenemos en nuestras manos. Pero resulta, por ejemplo, que nuestros hermanos, los proclamadores, los salmistas, los lectores que llamamos nosotros, sí tienen la oportunidad de tener el contacto con el libro litúrgico sagrado, previo a la Santa Misa, cuando hay que ubicar las lecturas, cuando hay que prepararlas, como también en el momento en que nosotros estamos ya dentro de la celebración. Pregunta: ¿qué cuidado, qué respeto tenemos a los libros litúrgicos, especialmente al leccionario, cuando nosotros lo utilizamos? Puede ser que algunos de ustedes se acerquen a sus sacristías y les pidan a los ministros sacristanes el leccionario, que para ubicar una lectura o para prepararla. Pero puede ser que no le den el debido cuidado y el respeto que se merecen. Vean el número entonces 349 de la institución general. Los libros litúrgicos pues tienen una gran importancia, sobre todo a partir de la reforma del Vaticano II. Por eso para nosotros los agentes de pastoral litúrgica será muy importante conocerlos por nombre, respetarlos en su dignidad y esforzarnos por cuidarlos. Tendremos, queridos amigos, que hacer el esfuerzo de conocerlos lo mejor que podamos para poder así hacer luego una distinción de los libros litúrgicos. No todos
tienen el mismo peso ni la misma importancia, aunque todos sean libros litúrgicos. Hay que aprender a diferenciar, por ejemplo, entre los rituales, los oracionales o los libros que contienen la palabra divina. En general, todo el libro litúrgico habrá de tener una especial veneración, tanto en la celebración litúrgica como fuera de ella. En sus sacristías y comunidades, ¿dónde están resguardados los libros litúrgicos? ¿Dónde los tenemos? Buena pregunta. Bien, de los libros litúrgicos destacan siempre en primer lugar el Evangeliario. Es el libro de los evangelios por excelencia. Le siguen los leccionarios, que son los libros que contienen la palabra de Dios que se proclamará en la misa, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y los salmos. Pero también está el misal romano, están los rituales para sacramentos y sacramentales, están los tomos de la liturgia de las horas y otros libros que, aunque no son estrictamente litúrgicos, pero sí son subsidios que nos ayudan en la pastoral. Vayamos al primero, el misal romano. ¿Qué es el misal? Por definición, ahí aparece. Es el libro que contiene las oraciones y los textos oficiales de la Iglesia necesarios para la celebración de la Santa Eucaristía. Libro oficial que contiene todo el rito de la Santa Eucaristía. ¿Qué es el leccionario? Pues como dijimos, es el libro que contiene las lecturas bíblicas para el uso adecuado en la celebración litúrgica. Ojo, de este libro, el leccionario, han de proclamarse siempre las lecturas en cada una de las celebraciones. Y me parece que en la lección de esta tarde tendremos que rescatar esta anotación, porque todavía estamos batallando en comunidades, estamos a veces batallando hasta con nuestros mismos sacerdotes, que ellos prefieren proclamar la palabra de un misal mensual impreso o de una hojita dominical, o a veces inclusive ha llegado quien se ha atrevido a proclamar la palabra desde un medio electrónico, una tablet puesta en el lambón para proclamar de allí la palabra. Fíjense, de estos libros es de donde se ha de proclamar la palabra divina. El Evangeliario es el libro que contiene los textos del Evangelio. Se proclama el Evangelio en la liturgia de la palabra. Es cierto que el Evangeliario como libro litúrgico, por supuesto que es el más noble, a tal grado, ¿verdad?, que hasta se han hecho ediciones bellísimas, lujosas, adornadas dignamente, todo con la finalidad de que este libro realce con mayor significación el contenido. El libro de los evangelios, estrictamente hablando, es el mismo Cristo, es la palabra, es Jesús que habla a su pueblo. Por tanto, si tenemos el evangeliario en nuestras comunidades, en nuestras sacristías, este libro habrá de estar perfectamente resguardado. A equiparación del sagrario, que así como en el sagrario se resguarda el cuerpo santísimo de Jesús, también el evangeliario habrá de ser resguardado con mucha dignidad, porque allí se resguarda la palabra de Cristo. Otros libros, el bendicional. Generalmente este libro solo lo utilizamos los ministros, pero conviene que ustedes lo conozcan. Justo se llama bendicional, pues porque este libro contiene todas las bendiciones usadas en el culto de la iglesia. Bendición para objetos, bendición para personas, bendición para lugares, bendición hasta para mascotas, bendición prácticamente para todo y en cualquier circunstancia
y en cualquier momento todas las bendiciones que la Iglesia utiliza en el culto. El siguiente libro es el Ceremonial de los Obispos, que ciertamente creo yo que la mayoría de las parroquias no lo tendremos como uso cotidiano, porque su nombre lo dice, ¿verdad? Este libro litúrgico está destinado a motivar y regular las celebraciones presididas por el obispo. Claro que conviene conocerlo, porque en algún momento el obispo puede hacerse presente en nuestras iglesias o habremos de preparar una celebración litúrgica presidida por el obispo. Pues bien, este libro llamado el Ceremonial nos da las indicaciones de todas y cada una de las cosas que habremos de preparar en ciertas celebraciones en las que el obispo preside. El siguiente libro es el libro llamado El cuidado pastoral de los enfermos. Este libro contiene el rito para el sacramento de la unción de los enfermos y también inclusive contiene la misa para los enfermos, con las distintas oraciones, con las distintas lecturas. Este ritual de la unción de los enfermos es precisamente, ¿verdad?, pues un libro que prácticamente utilizamos nosotros, solo los sacerdotes, pero que conviene que los fieles también lo conozcan, porque precisamente está destinado para el sacramento de la unción y del viático. El ritual de las exequias. Este libro es el que contiene los ritos y las oraciones por los difuntos. Su nombre lo dice, exequias, el libro para los difuntos. Allí está organizado de una forma muy hermosa, sobre todo la última edición reformada. Viene muy bien hecho este ritual, porque no solamente están las oraciones o la misa por el difunto, sino también están los ritos que se hacen en la casa del difunto, la misa del cuerpo presente, los rituales que se hacen en los cripterios o cementerios, algo que nosotros los presbíteros tendríamos que estudiar un poquito más. El ritual de la confirmación, su nombre lo dice, es el ritual o libro que contiene la celebración del sacramento de la confirmación dentro o fuera de la misa. Ritual de la penitencia. Este libro contiene la celebración del sacramento de la penitencia y este ritual es rico, queridos amigos, y otra vez un llamado a que nosotros los presbíteros lo conozcamos, lo estudiemos y lo implementemos. Porque el sacramento de la penitencia, queridos amigos, no es solamente en el confesionario. Para la celebración de la penitencia existen celebraciones completas, como las llamadas, pues, celebraciones penitenciales en Cuaresma, en Adviento y también en el tiempo ordinario. Y hay celebraciones penitenciales tanto para niños, jóvenes, enfermos. Contiene el examen de conciencia, también las lecturas apropiadas para una celebración penitencial, etc. Un ritual que habríamos de conocer todos, pero especialmente los presbíteros. El ritual de las órdenes sagradas. Este ritual contiene, pues, el rito de la ordenación tanto para un obispo como para un presbítero y también para el diácono. Contiene también las orientaciones teológicas y pastorales. El ritual del bautismo para los niños, su nombre lo dice, contiene todo el rito del sacramento del bautismo para niños en sus diversas variantes, para un solo niño, para un grupo grande de niños, para el bautismo en peligro de muerte, para el bautismo para niños ya entrados en edad, etc. Este ritual de suma importancia que lo tengamos todas las parroquias. El ritual del matrimonio. ¿Se fijan cómo para cada uno de los sacramentos existe un libro litúrgico? ¿Existe un libro pastoral? Bueno, véanlo. Ahora en el ritual del matrimonio, pues este libro contiene completamente toda la celebración del sacramento del matrimonio
también en sus distintas circunstancias. Y el ritual de la iniciación cristiana de adultos o ritual del catecumenado. Este libro contiene los elementos fundamentales de la iniciación cristiana de adultos y los ritos del catecumenado y la liturgia de las horas. 4 tomos que la Iglesia utiliza a lo largo del año para estar en constante oración con y por la Iglesia. Estos libros, pues, divididos en 4 tomos, contienen la oración oficial de la Iglesia. Es la oración propia de todo bautizado, es verdad, pero es también la oración oficial que nosotros los ministros ordenados hacemos todos los días en distintas horas del día. Finalmente, mis hermanos, el ritual de la Eucaristía fuera de la misa. Este ritual contiene las indicaciones teológicas y pastorales acerca del culto de la Santa Eucaristía fuera de la misa. Es decir, la exposición del Santísimo Sacramento, el viático, llevar la comunión a los enfermos, distintas celebraciones ante el Santísimo Sacramento, sobre todo cuando preside un laico. Esto es un libro que al menos en esta comunidad parroquial lo pueden reconocer nuestros ministros. Es un libro que nosotros estamos utilizando tanto en nuestro ser como en nuestro quehacer. El culto fuera de la misa, culto eucarístico, con cantos, alabanzas, lecturas, jaculatorias, himnos, etcétera, que nos ayudan pues a profundizar en este culto eucarístico. Bien, amigos, para poder cerrar la lección del día de hoy, yo les propongo la siguiente actividad según lo que hemos revisado juntos. En cada uno de estos espacios que se han diseñado y que contienen las 4 partes de nuestra lección, los vasos sagrados, los objetos litúrgicos, los libros litúrgicos y los lienzos sagrados, vamos a tratar de hacer una recopilación de lo que en esta tarde aprendimos y en cada uno de esos espacios en blanco vamos a ir poniendo las palabras correctas a cada uno de estos espacios. Por ejemplo, el cáliz, ¿qué será? ¿Un libro litúrgico? ¿Un objeto litúrgico? ¿Un paño litúrgico o un vaso sagrado? Y así vamos a ir rellenando cada uno de nuestros espacios, no faltan ni sobran. Hagamos una recapitulación y verán que esto nos ayuda a reforzar nuestro conocimiento. Con el favor de Dios, los espero la próxima semana para continuar nuestro trabajo de formación litúrgica. Espero que haya sido comprensible la materia de esta tarde y ánimo. Sigamos formándonos y sigamos conociendo nuestra hermosa liturgia de la Iglesia Católica. Hasta pronto.